El amanecer más oscuro de la corona. La retirada indefinida de la reina Camila y la crisis silenciosa que sacude a la monarquía británica. A las 6:52 de la mañana del 3 de diciembre, cuando gran parte del Reino Unido apenas comenzaba a despertar, algo absolutamente inusual ocurrió en los canales oficiales de Buckingham Palace y Kensington Palace. De manera simultánea, coordinada y meticulosamente calculada, apareció un comunicado conjunto firmado por dos nombres que rara vez comparten una misma declaración institucional: el rey Carlos III y el príncipe Guillermo. La sola existencia de un texto con ambas firmas ya era, por sí misma, una señal de alarma. En la historia reciente de la monarquía británica, la comunicación pública ha sido siempre estrictamente jerárquica, fragmentada por roles y cuidadosamente filtrada. Sin embargo, aquel mensaje rompía todas las reglas no escritas. No hablaba solo la institución, hablaba una familia, y lo hacía desde un lugar de dolor imposible de disimular. Es con profunda tristeza que debemos informar de un cambio significativo en el estado de salud y en el papel público de Su Majestad la Reina Camila, comenzaba el comunicado. Desde la primera línea, el tono era inequívoco. No se trataba de una indisposición pasajera ni de un ajuste temporal de agenda. Lo que seguía confirmaría que la corona se enfrentaba a una crisis personal y constitucional de enorme magnitud. El texto explicaba que, tras meses de dificultades crecientes y tras extensas consultas médicas con especialistas de múltiples disciplinas, Camila se veía obligada a retirarse de manera inmediata e indefinida de todas sus funciones públicas. Una decisión descrita como desgarradora, tomada con pleno conocimiento y participación de la propia reina consorte. Lo verdaderamente extraordinario del comunicado era su nivel de detalle. Tradicionalmente, la salud de los miembros de la familia real se maneja con un hermetismo casi absoluto. En este caso, sin embargo, se revelaba que la condición de Camila afectaba directamente a sus funciones neurológicas y cognitivas, y que la progresión había sido más rápida de lo que inicialmente se esperaba. Los médicos habían sido categóricos: continuar con la vida pública sería perjudicial para su bienestar. Más allá de la información médica, el texto se convertía en algo profundamente humano. Se percibían dos voces distintas, unidas por el mismo dolor. Carlos III escribía como esposo, Guillermo como hijastro y como heredero al trono. Durante 77 años, Camila ha demostrado una fortaleza, una resiliencia y una dedicación extraordinarias, señalaba el rey. Ha permanecido a mi lado en circunstancias que habrían quebrado a personas menos fuertes. Verla afrontar ahora esta enfermedad con la misma valentía que ha guiado su vida es, al mismo tiempo, inspirador y devastador. Sigue siendo mi esposa, mi compañera y mi mayor apoyo, incluso ahora que soy yo quien debe sostenerla en este valle oscuro. El príncipe Guillermo, por su parte, adoptaba un tono igualmente personal, pero consciente del peso institucional de cada palabra. Reconocía a Camila como una figura estable dentro de la familia, una presencia constante para sus hijos y un pilar silencioso en momentos difíciles. Al mismo tiempo, anunciaba que él y Catalina, junto con otros miembros activos de la familia real, asumirían una carga mayor de compromisos para garantizar la continuidad del servicio que ella había prestado durante años. Pero ninguna redistribución puede sustituir la contribución única que ha hecho a la monarquía y a la nación, afirmaba. El comunicado concluía con una petición directa al público: comprensión, compasión y respeto por la privacidad de Camila. Una súplica poco habitual, casi vulnerable, que evidenciaba hasta qué punto la situación había superado los límites del protocolo. La reacción fue inmediata. En menos de 10 minutos, todas las grandes cadenas británicas interrumpieron su programación. La BBC convocó a expertos médicos para analizar qué implicaba una afección neurológica y cognitiva de rápida progresión. ETV desplegó a sus corresponsales reales para desentrañar el significado histórico de una declaración conjunta de este calibre. Sky News mantuvo una cobertura continua, marcada por un tono sobrio y grave. El impacto fue igualmente global. En Estados Unidos, donde Camila había sido durante años una figura controvertida, la cobertura se tornó sorprendentemente empática, subrayando su largo camino hacia la rehabilitación pública. En Europa, la noticia se trató como un asunto de alcance continental, consciente de que la retirada de una reina consorte no es solo un drama personal, sino también una incógnita constitucional. Detrás del comunicado, la noche había sido larga y emocionalmente devastadora. En Buckingham Palace,
Carlos III llevaba despierto desde las 4 de la madrugada, revisando el borrador final con manos temblorosas. Fuentes internas relataron que se quebró en 2 ocasiones durante la lectura final, necesitando la presencia de Guillermo para recomponerse lo suficiente como para autorizar la publicación. En Kensington Palace, el príncipe de Gales había coordinado cada palabra con su padre. Catalina desempeñó un papel clave en el equilibrio del mensaje, consciente de que debía preparar al país para una realidad compleja, una reina consorte que se retiraría de la vida pública mientras conservaba formalmente su título, creando una zona gris que exigiría extrema delicadeza institucional. En Clarence House, Camila estaba despierta cuando el comunicado se hizo público, aunque su capacidad para procesar plenamente sus implicaciones ya estaba mermada. Había atravesado, 2 días antes, un periodo de lucidez suficiente para participar en la decisión. En ese momento de claridad dolorosa, comprendió que no podía seguir cumpliendo con sus deberes, que exponer su deterioro al escrutinio público atentaría contra su dignidad y que retirarse mientras aún podía elegir era un último acto de control sobre su propia vida. Las muestras de apoyo no tardaron en llegar. Líderes políticos de todo el espectro ideológico, jefes de Estado extranjeros y organizaciones benéficas, que Camila había apadrinado durante años, enviaron mensajes de reconocimiento y afecto. La mujer que durante décadas fue una de las figuras más vilipendiadas del Reino Unido, recibía ahora un respeto que 20 años atrás habría parecido impensable. Su rehabilitación pública estaba completa, pero el precio era cruelmente alto. La enfermedad le arrebataba la posibilidad de disfrutarla. La crisis, sin embargo, no surgió de la nada. Se había gestado en silencio durante meses. Los primeros indicios aparecieron a finales de la primavera de 2025. Camila, conocida por su memoria ágil y su ironía afilada, comenzó a perder ocasionalmente el hilo de las conversaciones. Pausas breves, miradas vacías, preguntas repetidas. Todo se atribuyó al cansancio, al estrés, a la edad. Ella misma bromeaba sobre despistes propios de la edad, utilizando el humor como escudo. Durante el verano, las señales se intensificaron. En una visita de Estado a Francia, en julio, dudó sobre a qué vehículo debía subir. En una recepción en agosto, saludó varias veces al mismo grupo de invitados sin recordar encuentros previos. En el ámbito privado, confundía nombres, mezclaba tiempos, hablaba del pasado como si fuera presente. Carlos lo vio todo. Cada cambio, cada lapsus, cada momento de desconcierto se acumulaba en su mente con una mezcla de temor y negación. Fue la princesa Ana quien, con su habitual franqueza, obligó a enfrentar la realidad. En Balmoral, tras escuchar a Camila repetir una misma anécdota durante una cena, apartó a su hermano y fue tajante. No se trataba solo de envejecimiento. La evaluación neurológica se realizó a principios de octubre en una clínica privada de Londres. Durante 3 días, Camila fue sometida a pruebas exhaustivas. Evaluaciones cognitivas, escáneres cerebrales, análisis para descartar causas reversibles. Carlos aguardó cada resultado aferrado a la esperanza de un diagnóstico tratable. El 18 de octubre, llegó la confirmación devastadora. Demencia de progresión rápida, una variante especialmente agresiva que ya afectaba múltiples áreas cognitivas. No había tratamientos curativos, solo estrategias paliativas para preservar, durante el mayor tiempo posible, la calidad de vida. Según la evaluación médica, Camila disponía de apenas unos meses, quizá un año como máximo, de capacidad funcional relativamente estable antes de que el deterioro cognitivo se volviera profundo, irreversible y devastador. No era una posibilidad remota ni un escenario hipotético, era una cuenta regresiva. La primera reacción de Carlos, relataron después quienes estuvieron presentes, fue la negación. Buscó alternativas con desesperación, tratamientos experimentales, terapias innovadoras, cualquier opción que permitiera frenar lo inevitable. «Tiene que haber algo más que podamos hacer», insistió. El Dr. Chen no esquivó la pregunta, pero tampoco alimentó falsas expectativas. Explicó que existían medicamentos capaces de ralentizar ligeramente la progresión y ajustes en el estilo de vida que podían ayudar a preservar ciertas funciones durante más tiempo. Sin embargo, fue tajante en lo esencial. No se trataba de una enfermedad que pudiera curarse, solo podía gestionarse. Y gestionar en este caso significaba prepararse para un declive significativo en un futuro muy cercano. Camila, sentada junto a su esposo, fue quien formuló la pregunta que Carlos no pudo pronunciar. Con una serenidad que contrastaba con la gravedad del momento, preguntó cuánto tiempo pasaría antes de dejar de reconocer a su familia.
El médico hizo una pausa prolongada antes de responder. La evolución variaba mucho de un paciente a otro, explicó. Algunos conservaban el reconocimiento de sus seres queridos durante años, otros lo perdían en cuestión de meses. En su caso concreto, y atendiendo al ritmo actual de progresión, la estimación era dura, entre 6 y 12 meses de reconocimiento fiable, con días buenos y días malos intercalados. Las semanas posteriores al diagnóstico estuvieron marcadas por lo que el personal del palacio describió como un intento desesperado del rey por congelar el tiempo. Carlos despejó su agenda todo lo que constitucionalmente le fue posible y pasó largas tardes junto a Camila en los jardines de Highgrove, su refugio privado, el lugar donde siempre habían sido simplemente ellos mismos, lejos del ceremonial y las obligaciones públicas. Durante esos paseos, Carlos le pedía que le contara historias de su vida en común, recuerdos, anécdotas, momentos compartidos a lo largo de décadas. Las grababa en su teléfono móvil, no como un gesto anecdótico, sino como un acto consciente de preservación. Quería conservar su voz, su risa, su mirada sobre la historia que habían construido juntos, incluso cuando ella ya no pudiera narrarla. Pero mientras Carlos intentaba inmortalizar el presente, la enfermedad avanzaba sin tregua. A principios de noviembre, Camila comenzó a experimentar varios episodios diarios de desorientación. Olvidaba dónde estaba. Perdía el sentido del contexto y, en ocasiones, tenía dificultades para reconocer rostros familiares. En una cena privada con Guillermo y Catalina, ocurrió un episodio que marcaría un antes y un después. Camila miró a Carlos con genuina confusión y preguntó, ¿nos conocemos? Fueron apenas segundos antes de que la lucidez regresara, pero bastaron para destrozar emocionalmente a todos los presentes. Ya no se trataba de una amenaza futura, estaba ocurriendo en tiempo real. Guillermo había sido informado del diagnóstico a finales de octubre, en una conversación con su padre que ambos describieron como una de las más dolorosas de sus vidas. Carlos se derrumbó al explicarle que Camila, quien había sido un apoyo constante durante la muerte de la reina Isabel II y los primeros meses de su reinado, se estaba desvaneciendo ante sus ojos. Guillermo, pese a la complejidad emocional que siempre había rodeado la figura de Camila, debido a la memoria de su madre, sintió un dolor genuino. Más allá de la historia, Camila había sido una figura de abuela para George, Charlotte y Louis, había apoyado a Catalina en momentos difíciles y había hecho feliz a su padre de una manera que él no podía ignorar. La reacción de Catalina fue inmediata y profundamente humana. Visitó a Camila en privado, llevó fotografías de reuniones familiares y pasó una tarde entera con ella, evocando recuerdos mientras aún era posible hacerlo. Durante esa visita, se produjo un momento de lucidez tan claro como desgarrador. «Siento mucho no ver crecer a tus hijos como debería», dijo Camila. «Diles que su abuela los quiso, incluso cuando ya no supiera demostrarlo». A finales de noviembre, el palacio se enfrentó a una realidad imposible de ignorar. El deterioro de Camila avanzaba con tal rapidez que continuar con compromisos públicos se había vuelto peligroso, tanto para su dignidad como para la estabilidad institucional. En un pequeño acto benéfico, se había mostrado visiblemente confundida, olvidó el propósito de su visita y necesitó asistencia constante del personal para desenvolverse. El riesgo de una exposición pública de su deterioro cognitivo se volvió insostenible. La decisión se tomó, con la participación de Camila, durante uno de sus cada vez más escasos periodos de lucidez. Se retiraría de la vida pública mientras aún conservaba suficiente agencia para hacerlo con dignidad. La enfermedad de Camila desencadenó una crisis constitucional y emocional sin precedentes en la monarquía moderna. Carlos era, al mismo tiempo, un rey con deberes ineludibles y un esposo que observaba cómo la mujer que amaba desaparecía lentamente. Guillermo se preparaba para apoyar a su padre mientras asumía responsabilidades crecientes, y la maquinaria palaciega intentaba responder a preguntas inéditas. ¿Qué sucede cuando una reina consorte ya no puede desempeñar su papel, pero sigue viva y ostentando el título? La primera reunión familiar de emergencia se celebró en el castillo de Windsor el 28 de noviembre, 3 días después de un incidente particularmente alarmante durante una merienda privada, en la que Camila no reconoció dónde estaba ni a algunas de las personas presentes. Asistieron Carlos, Guillermo, Catalina, la princesa Ana, el principal asesor constitucional del palacio y el equipo legal. Carlos abrió la reunión con visible dificultad emocional. «No puedo seguir actuando como si nada ocurriera», dijo. «Camila es mi esposa y verla desaparecer me está destruyendo. Pero también soy el rey y no puedo abandonar mis deberes para cuidarla como quisiera. Necesito ayuda para afrontar esta situación imposible».
Su voz se quebró, y Guillermo, sentado a su lado, apoyó una mano en su hombro, un gesto de afecto poco habitual que reflejaba la gravedad del momento. El asesor constitucional expuso las complicaciones. No existía precedente de una reina consorte con un deterioro cognitivo profundo mientras su esposo seguía reinando. Históricamente, estas situaciones se habían ocultado o habían terminado rápidamente con el fallecimiento de la consorte. En una era de transparencia y vigilancia mediática constante, eso ya no era viable. La cuestión central era clara. Camila seguiría siendo reina consorte de forma legal, pero no podría ejercer ninguna de las funciones asociadas al cargo. El Consejo Legal explicó que su título no podía retirarse sin una intervención parlamentaria, algo innecesario y cruel. Sus funciones se redistribuirían entre otros miembros de la familia real, y el palacio debería informar con transparencia sobre su estado general, sin revelar detalles médicos específicos. Guillermo propuso una solución práctica. Él y Catalina podrían asumir la mayoría de los patronazgos y compromisos públicos de Camila, mientras que la princesa Ana cubriría los ámbitos militar y de la Commonwealth. Sin embargo, planteó una cuestión clave. ¿Quién tomaría las decisiones médicas cuando Camila ya no pudiera hacerlo? Carlos respondió con voz baja que él había sido designado como su representante sanitario años atrás, pero admitió que necesitaría el apoyo de la familia cuando llegaran decisiones que no pudiera afrontar solo. El debate más difícil fue el relacionado con el cuidado físico de Camila. El equipo médico recomendaba que en cuestión de meses, o incluso semanas, necesitaría atención especializada las 24 horas. Carlos deseaba que permaneciera en Clarence House cerca de él, en un entorno familiar, pero el lugar no estaba preparado para cuidados avanzados de demencia, y sus obligaciones lo mantendrían alejado durante gran parte del día. La princesa Ana propuso una alternativa dolorosa pero práctica: transformar Raymil House, la residencia privada de Camila en el campo, en un centro de atención especializada. Era su refugio, lleno de objetos y recuerdos. Carlos podría visitarla con frecuencia, y la privacidad del entorno rural la protegería de la presión mediática. Aunque Carlos se resistió inicialmente, terminó aceptando que era la opción más compasiva. Catalina desempeñó un papel central. Se ofreció a coordinarse con los hijos de Camila, Tom y Laura para integrarlos plenamente en la planificación de los cuidados. También propuso llevar regularmente a George, Charlotte y Louis a visitarla, convencida de que, incluso cuando los recuerdos se desvanecieran, la presencia de niños podría proporcionarle momentos de alegría. La posición de Meghan fue, como tantas otras veces, cuidadosamente calculada. Ella y el príncipe Harry terminaron emitiendo un breve comunicado en el que expresaban sus pensamientos hacia la reina consorte y su apoyo a la familia durante ese momento difícil. El texto cumplía con los requisitos mínimos de corrección pública, pero evitaba cualquier gesto que pudiera interpretarse como un acercamiento real. No había indicios de un posible regreso al Reino Unido, ni una oferta explícita de dejar de lado viejos agravios para respaldar a Carlos en uno de los momentos más dolorosos de su vida personal y de su reinado. Fue una compasión performativa, cuidadosamente distanciada, suficiente para evitar críticas abiertas, pero deliberadamente vacía de compromiso emocional. Mientras tanto, a medida que noviembre llegaba a su fin y diciembre se abría paso, la familia real se preparaba para una transición que no sería abrupta, sino dolorosamente escalonada. Primero vendría el anuncio público de la retirada de Camila de la vida institucional. Luego, la transformación progresiva de Raymil House en un centro de cuidados especializados. Finalmente, el día más devastador, aquel en el que Camila se trasladaría allí de manera permanente, obligando a Carlos a aceptar que el lugar de su esposa ya no estaría a su lado en Clarence House, sino en un entorno médico donde su deterioro cognitivo pudiera ser atendido adecuadamente. La crueldad de la situación no escapaba a nadie. Camila había pasado décadas reconstruyendo una reputación marcada por el rechazo público, el escarnio mediático y una narrativa profundamente hostil. Contra todo pronóstico, había logrado finalmente alcanzar aceptación y respeto como reina consorte, y ahora, cuando por fin había sido plenamente reconocida, se vería obligada a desaparecer de la escena pública, no por elección propia ni por razones políticas, sino por una necesidad médica ineludible. Para Carlos, la tragedia era doble. Tras haber esperado toda una vida para casarse con la mujer que siempre había amado, la perdería de facto a menos de 3 años de haber ascendido al trono. No se trataba de una muerte inmediata, sino de algo que muchos consideran aún más devastador:
la lenta desaparición de la persona amada a través del deterioro cognitivo, mientras él debía seguir cumpliendo con las exigencias implacables de la corona. No había soluciones correctas, solo decisiones menos terribles dentro de una tragedia vivida bajo la mirada constante del mundo. En ese contexto surgió una decisión sin precedentes. Carlos y Guillermo emitirían un comunicado conjunto. No seguirían el protocolo tradicional del palacio. La idea nació tras una serie de conversaciones nocturnas cargadas de tensión emocional, en las que ambos hombres intentaron encontrar la manera de anunciar algo profundamente personal sin sacrificar la dignidad institucional de la monarquía. La primera de esas conversaciones tuvo lugar la noche del 29 de noviembre, alrededor de las 9, en el estudio privado de Carlos en Buckingham Palace. El horario inusual ya indicaba la urgencia del momento. Cuando Guillermo llegó, encontró a su padre frente a una hoja en blanco. Había intentado redactar el anuncio varias veces, sin éxito. «No puedo hacer esto solo», dijo Carlos sin rodeos. «Cada vez que intento escribir algo formal, institucional, siento que la traiciono. Ella no es un problema constitucional que deba gestionarse. Es mi esposa. Pero si escribo como marido, se vuelve demasiado emocional para un comunicado del rey. Necesito ayuda para encontrar el equilibrio». Guillermo comprendió de inmediato el peso que recaía sobre su padre. «Estás intentando hablar como rey y como esposo al mismo tiempo», respondió. «Eso es imposible para una sola voz. ¿Y si no fuera una sola? ¿Y si habláramos juntos? Tú como marido, yo como futuro rey, abordando las implicaciones institucionales. Así se preserva tu honestidad emocional y se mantiene el marco constitucional». La idea rompía cualquier precedente, pero en ese momento la tradición parecía secundaria frente a la necesidad humana de dignidad y verdad. Acordaron intentarlo. Cada uno redactaría su parte, para luego unirlas en un mensaje coherente. Durante los 2 días siguientes, el comunicado pasó por múltiples versiones. Catalina desempeñó un papel clave, revisando cada borrador y ofreciendo observaciones sobre cómo sería recibido por el público. Ella comprendía, quizá mejor que nadie en la sala, que la gente respondería más a la honestidad emocional que a la frialdad protocolaria. «Deja que Carlos hable como esposo», aconsejó a Guillermo. «Que se vea su dolor. Eso no debilita la corona, la humaniza». Uno de los puntos más delicados fue cómo describir el estado de salud de Camila. El equipo médico recomendó transparencia general, hablar de un deterioro cognitivo y neurológico, sin entrar en diagnósticos específicos que alimentaran la especulación sensacionalista. El equipo legal insistió en dejar claro que Camila conservaría plenamente su título y estatus, evitando cualquier interpretación de destitución o marginación forzada. Guillermo trabajó hasta altas horas del 1 de diciembre, redactando las secciones que reconocían el servicio de Camila y explicaban cómo se redistribuirían sus funciones. Consultó con la princesa Ana para definir con precisión qué patronazgos pasarían a otras manos, pero también incluyó referencias personales, subrayando el papel de Camila en la vida de sus hijos para que el público entendiera que no se trataba solo de una reorganización institucional, sino de una pérdida familiar. Carlos, por su parte, reescribió su parte decenas de veces. Alternaba entre el lenguaje formal y el personal, sin encontrar el tono adecuado. Finalmente, frustrado, llamó a Laura, la hija de Camila, para preguntarle qué creía que su madre habría querido decir. La respuesta fue tan directa como reveladora. Querría honestidad sin lástima. Decir lo que pasa, pero sin convertirla en un objeto de pena. Sigue siendo la misma mujer fuerte, solo enfrentando algo que la fortaleza no puede vencer. Ese consejo le dio a Carlos la clave definitiva. Su texto final habló de la fortaleza y el coraje de Camila, reconociendo al mismo tiempo que incluso las personas más fuertes pueden enfrentarse a condiciones que no se superan con voluntad. Fue un mensaje devastadoramente honesto, profundamente humano y, a la vez, respetuoso con la dignidad que Camila siempre defendió. La revisión final tuvo lugar el 2 de diciembre, con Carlos, Guillermo, Catalina, Ana y asesores clave del palacio presentes. Revisaron tono, exactitud, implicaciones legales e impacto emocional. Ana, habitualmente reacia a lo sentimental, sorprendió al sugerir una línea agradeciendo al público el apoyo brindado a Camila a lo largo de los años, recordando que por fin había alcanzado la aceptación que tanto había deseado, lo que hacía su retirada aún más dolorosa. Cuando todo quedó listo, Carlos miró a su hijo con gratitud y tristeza. «Gracias por hacer esto conmigo. No habría podido solo». Guillermo respondió con sencillez. «No estás solo, padre. Ni ahora, ni en lo que viene,
ni en el cuidado de Camila. Somos familia, y esto lo afrontamos juntos. A las 6:52 de la mañana del 3 de diciembre, el comunicado conjunto fue publicado. Era la primera vez en la historia moderna que un rey y su heredero hablaban juntos sobre una crisis familiar tan íntima. El mensaje dejó claro que esta vez no se trataba de un anuncio médico más, sino de una familia enfrentando algo que ni la corona ni el protocolo podían mitigar. Las 72 horas posteriores revelaron un país profundamente conmovido. Más de 200.000 mensajes llegaron a los canales oficiales en el primer día. Flores, cartas y gestos de apoyo inundaron los accesos a los palacios, y, de forma notable, el apoyo fue genuino. Camila, durante años objeto de hostilidad, recibía ahora un reconocimiento sincero. Los medios británicos adoptaron un tono reflexivo. Documentales improvisados repasaron su trayectoria, desde mujer más vilipendiada del país hasta reina consorte respetada. Colaboradores de sus fundaciones hablaron de su compromiso silencioso con causas como la alfabetización, la violencia doméstica y el bienestar animal. Incluso antiguos críticos reconocieron su discreta eficacia y su papel clave en la estabilidad del reinado de Carlos. La reacción internacional fue igualmente empática. Líderes mundiales y casas reales europeas enviaron mensajes de apoyo. En la Commonwealth se entendió el anuncio como una señal de transiciones más amplias en el horizonte. En menos de 48 horas, el palacio había reestructurado las funciones reales. Catalina asumiría gran parte de los patronazgos de Camila, especialmente en áreas de alfabetización, bienestar animal y apoyo familiar. La maquinaria institucional seguía funcionando, pero ahora lo hacía con una conciencia renovada de que, detrás de la corona, había personas enfrentando una pérdida irreversible. La redistribución de responsabilidades se concibió para ser absolutamente fluida. La princesa Ana asumió un mayor peso en las funciones militares y en los compromisos vinculados a la Commonwealth, reforzando un papel que ya desempeñaba con rigor y disciplina. Sophie, duquesa de Edimburgo, amplió de forma significativa su ya extensa labor benéfica, incorporando nuevas áreas de acción y asegurando que las organizaciones que habían contado durante años con el apoyo de Camila no se vieran perjudicadas por su retirada. Nada podía fallar. Nada debía parecer improvisado. La consigna era clara. La institución debía seguir funcionando con normalidad, incluso cuando uno de sus pilares humanos se estaba desmoronando. En este contexto, el papel del príncipe Guillermo se transformó de manera drástica. Sus responsabilidades crecieron no solo en términos de carga de trabajo, sino también en lo simbólico. Asumió la misión de garantizar una sensación de continuidad visible. Comenzó a acudir a actos oficiales que originalmente estaban previstos para Camila, a menudo acompañado por Catherine. Cada aparición pública enviaba un mensaje inequívoco. La monarquía seguía en pie, seguía presente, seguía cumpliendo su función, incluso mientras absorbía un golpe personal de enorme magnitud. Las declaraciones públicas de Guillermo durante este periodo fueron medidas con extrema precisión. Reconocían el dolor familiar, la gravedad del momento, pero al mismo tiempo proyectaban serenidad y confianza en la resiliencia de la corona. Era un equilibrio delicado, casi imposible. Mostrar humanidad sin transmitir fragilidad institucional. Para Carlos III, sin embargo, el impacto fue devastador. El rey continuó cumpliendo escrupulosamente con sus deberes constitucionales. Reuniones semanales con el primer ministro, firma de legislación, audiencias formales que sostienen la autoridad soberana. Pero quienes trabajaban cerca de él comenzaron a percibir un cambio profundo. El hombre que siempre había destacado por su energía, por su implicación apasionada en causas sociales, culturales y medioambientales, parecía apagado. Cumplía con sus obligaciones con disciplina férrea, pero sin el brillo, sin la chispa que antes dotaba de sentido incluso a los actos más rutinarios. En medio de este escenario, el papel de Catherine evolucionó de una forma que nadie había previsto. Se convirtió en el principal apoyo emocional de Carlos fuera de su núcleo familiar inmediato. Fue para él un espacio seguro, una presencia con la que podía hablar con honestidad sobre el deterioro de Camila sin el temor de cargar emocionalmente a sus hijos. En una tarde especialmente dura, después de que Carlos visitara a Camila en Ray Mill House, y ella fuera incapaz de reconocerlo, Catherine se sentó a su lado durante más de una hora mientras él lloraba desconsoladamente. Su acompañamiento, silencioso y sin juicios, ofreció un consuelo que ninguna terapia formal habría podido igualar. La situación médica de Camila evolucionó con una rapidez inquietante.
Su deterioro avanzó más deprisa de lo que los médicos habían previsto inicialmente. A mediados de diciembre, se tomó la decisión de trasladarla de manera permanente a Ray Mill House, que fue adaptada como una instalación de cuidados especializados con personal médico disponible las 24 horas del día. Carlos la visitaba siempre que su agenda se lo permitía, a veces varias veces por semana. Se sentaba junto a ella, incluso cuando no lo reconocía. Le leía, le ponía música que había amado en otros tiempos, aferrándose a cualquier forma de conexión posible mientras la reciprocidad se desvanecía. Tom Parker Bowles y Laura López, los hijos de Camila de su primer matrimonio, pasaron a desempeñar un papel central en la coordinación de sus cuidados. Trabajaron estrechamente con Catherine para asegurar que su madre estuviera acompañada por la familia de forma regular, que se respetaran sus preferencias incluso cuando ya no podía expresarlas, y que la transición de reina consorte pública a paciente privada se realizara con la dignidad que merecía. Su relación con Carlos, siempre correcta pero algo distante, se profundizó a través del dolor compartido de ver cómo Camila desaparecía lentamente. Para George, Charlotte y Louis, la pérdida de su Gong Gong fue abordada con la ayuda de psicólogos infantiles y conversaciones familiares cuidadosamente guiadas. Catherine organizó visitas regulares a Ray Mill House, breves para no resultar abrumadoras, pero lo suficientemente frecuentes como para mantener el vínculo. George, con 12 años, comprendía mejor que sus hermanos la permanencia de lo que estaba ocurriendo. Charlotte y Louis, más pequeños, luchaban por entender por qué su abuela ya no los recordaba, por qué no podía contarles historias ni ser la presencia cálida que siempre había sido. En paralelo, la reacción del príncipe Harry se convirtió en una ausencia incómoda. Tras el comunicado inicial expresando condolencias, no hubo más contacto, ninguna visita, ninguna señal de que estuviera dispuesto a dejar de lado años de distanciamiento para apoyar a su padre en este momento crítico. Guillermo sintió una profunda ira ante esta ausencia, percibiéndola como una nueva traición en el periodo más oscuro de la vida de Carlos. Sin embargo, el propio rey sorprendió al defender a su hijo menor. Ha construido una vida que no nos incluye. No puedo culparlo por no regresar a una familia de la que pasó años alejándose, aunque el momento sea doloroso. Al concluir la primera semana de diciembre, una nueva realidad se impuso. Camila ya no era reina consorte en ningún sentido funcional, aunque conservaba el título. Carlos gobernaba en la práctica en soledad, privado de la compañera que había sostenido su camino hasta el trono. Y la monarquía se ajustaba, una vez más, a otra transición, a otra pérdida, a otro recordatorio de que incluso las instituciones destinadas a perdurar siglos están formadas por seres humanos frágiles, sometidos a la misma mortalidad que todos los demás. Las implicaciones a largo plazo permanecían envueltas en incertidumbre. Los expertos médicos sugerían que Camila podría vivir años en su estado de deterioro, o que su condición podría avanzar hacia una incapacidad total en cuestión de meses. Carlos tendría que reinar sabiendo que su esposa estaba viva pero inaccesible, presente pero ausente, ostentando un título que ya no podía ejercer. Y Guillermo debería continuar preparándose para el trono, mientras sostenía emocionalmente a un padre atrapado en un duelo sin resolución clara, sin un final definido, más allá de la muerte que pondría fin al sufrimiento de Camila, pero profundizaría el suyo. Lo que quedó trágicamente claro fue que el anuncio conjunto de Carlos y Guillermo no solo informó a la nación de la retirada de Camila. Marcó el inicio de un capítulo más duro y complejo, en el que el rey debía gobernar sin la mujer que había hecho posible su reinado, en el que el deber exigía continuar sirviendo mientras la vida personal se desmoronaba, y en el que la monarquía demostraba, una vez más, que la corona continúa incluso cuando quienes la portan se están quebrando bajo su peso. A medida que el impacto del anuncio se transformó en una aceptación sombría, la declaración conjunta de padre e hija reveló verdades que trascendían el protocolo y la mecánica constitucional. Puso de relieve la crueldad fundamental de un deber que no se detiene ante el duelo. Carlos debía seguir siendo rey mientras veía desaparecer a su esposa. Guillermo debía asumir más responsabilidades mientras contemplaba la devastación de su padre. Y la institución debía funcionar sin fisuras, mientras quienes la sostienen se rompían por dentro. Ese comunicado se convirtió, en sí mismo, en un monumento a un equilibrio imposible. Hablar con honestidad de una tragedia familiar y, al mismo tiempo, garantizar la estabilidad del Estado. Padre e hijo encontraron juntos una fortaleza que ninguno habría podido sostener en soledad. Revelaron algo esencial sobre la monarquía moderna,
que la verdadera fortaleza no reside en el silencio estoico, sino en reconocer la vulnerabilidad sin renunciar al deber. Para Camila, la tragedia fue especialmente cruel. Tras décadas reconstruyendo su imagen pública, había alcanzado finalmente el respeto y la aceptación que tanto le costaron, solo para desvanecerse de la escena justo cuando los había conquistado. Su servicio sería recordado, pero su declive quedaría en la intimidad. Una misericordia quizá, pero también una forma de borrado. La lección final es universal. El amor no nos exime de la pérdida, y el deber no nos protege del dolor. A veces, el mayor acto de valentía no está en cómo servimos, sino en cómo seguimos sirviendo cuando el corazón está hecho pedazos. Cuando cada sonrisa pública tiene un coste privado casi insoportable. Porque, al final, bajo cada corona hay un corazón humano, y bajo cada deber, una persona que intenta desesperadamente mantenerse en pie mientras el mundo le exige que nunca flaquee.